resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenas noches, los saludo hoy 8 de septiembre del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Dios nos llama para que le sigamos y podamos experimentar su amor y poder. El tema para hoy es el pecado sin perdón. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenas noches para todos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema el pecado sin perdón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta noche, por esta nueva oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Hemos podido exaltar tu nombre, bendecirte. Y ahora, Señor, vamos a tener esta atención especial para recibir tu palabra. Deseamos que nos hables, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo número 8. Juan 16, versículo número 8. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas palabras las dice el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Quiero decirles, queridos amigos, que esos tres temas son los temas que se predican cuando se comparte la palabra de Dios. La predicación del Evangelio gira en torno a esas tres cosas: pecado, justicia y juicio. Si alguien quiere compartir la palabra de Dios con alguien, con un amigo, si alguien quiere que otra persona conozca de Dios, empiece una relación con Dios, lo que le comparte tiene que tener en alguna parte algo sobre el pecado, sobre la justicia y sobre el juicio. Y lo bueno de todo esto es que el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, es el que se encarga de convencer a las personas. Por ejemplo, hoy estoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar cosas que tienen que ver con pecado, con justicia y con juicio. Yo solamente presto mi boca para hablar la palabra de Dios. Pero el que te va a convencer a ti no soy yo, sino que va a ser directamente el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que convence. Un día yo estaba en el mundo y el Espíritu Santo me convenció a mí de pecado, de justicia y de juicio. Así que con el tema el pecado sin perdón, quiero hablarles de pecado, de justicia y de juicio. Los tres versos siguientes, aquí mismo en Juan 16, versos 9, 10 y 11, nos explica un poquito más de cada una de esas cosas. Vamos, por favor, al versículo número 9. Juan capítulo 16, verso 9, nos habla de cómo es que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Dice así: de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Así que el pecado está relacionado con el hecho de no creer en Jesús. Mira bien este asunto. El pecado está relacionado con el hecho de no creer en Jesús. Quiero que me acompañes aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 14 al 18. En Juan capítulo 3, verso 14 al 18 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a hacer una pausita allí. Ese verso 14 nos habla de una serpiente que Moisés levantó en el desierto. Dice, como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En una ocasión pasada, hace poquitos miércoles, vimos un tema muy especial acerca de la serpiente. Y vimos que esa serpiente es Satanás. Satanás, allí en el huerto de Edén, literalmente inyectó el veneno llamado pecado en el hombre, en Adán y Eva. Y como todos somos descendientes de Adán y Eva, por constitución nosotros tenemos adentro ese pecado. Así que nosotros somos pecadores no porque hayamos hecho algo, sino por constitución. La constitución que tenemos es de pecado porque ya el pecado está dentro de nosotros por el hecho de venir de Adán y Eva. El pecado entró a toda la humanidad por ese hombre, por Adán. Todos quedamos contaminados con el pecado. Y ese pecado, ese veneno de pecado es un veneno mortal que nos lleva a la muerte. De tal manera que toda la humanidad pecó. Por eso es que fue necesario que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en una ocasión, cuando los israelitas murmuraron, el Señor envió un juicio de serpientes venenosas que los picaron, los mordieron, inyectaron su veneno. Pero las personas solamente debían mirar esa serpiente, una serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Una mirada de fe los hacía salvos, los libraba de la muerte. Asimismo, el Señor Jesús fue levantado y cuando nosotros lo miramos con fe, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, cuando creemos que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, que murió por perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos, cuando creemos eso, entonces ese veneno, ese pecado que está dentro de nosotros no nos va a matar eternamente, sino que ahora podemos tener vida, vida eterna. De tal manera que toda la humanidad tiene ese problema con el pecado, asunto que ya hemos visto en otra ocasión, pero que amerita repetirse aquí, como dice el verso 14. Pero entonces el Señor fue colgado en la cruz, fue levantado en la cruz del Calvario, y si creemos en ese sacrificio podemos ser librados del pecado y tener vida eterna. Sigue diciendo el verso 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente se requiere creer para tener vida eterna. Pero si la persona no cree, entonces no puede tener vida eterna. Todo lo contrario, lo que dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El que no cree en el Señor, entonces se pierde. Sigue diciendo el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Algunas personas que no han podido comprender bien la palabra de Dios, no han podido comprender bien el deseo de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad, piensan que el Señor Jesús fue enviado para señalar, para juzgar. Vea, este es tomatrago, vea, este es adúltero, vea, este es drogadito, vea, este ladrón, vea, este tal cosa, vea, señalar, juzgar. Pero el verso 17 dice claramente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Dios envía a Jesús, a su Hijo Jesús al mundo, el mundo ya está condenado en pecado. No es a la venida de Jesús, es antes de la venida de Jesús, ya todo el mundo está condenado. Antes de que tú escucharas esta palabra, ya estás en condenación. Antes de que yo escuchara de Dios, antes de que yo escuchara de Jesús, ya estaba en condenación. No porque Jesús vino, empezó la condenación, sino que ya estábamos en condenación. Dios no envió a su Hijo para condenar, todo lo contrario. Vino porque el mundo ya estaba condenado. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es una situación muy, pero muy delicada. El que en él cree no es condenado. Muy bien, porque creyó. Estaba bajo condenación, pero vino Jesús a salvarlo y creyó. Entonces se libra de la condenación. Pero sigue diciendo el verso 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que con esta primera parte quiero decirte, ¿cuál es ese pecado sin perdón?
Hay solamente un pecado que no tiene perdón. Hay solamente un pecado en todo el universo. Solamente hay un pecado que lleva al hombre a la condenación eterna. Y es el pecado de no creer en Jesús como el Salvador. No es el adulterio, no es el homicidio, no es robar, no es todas las combinaciones posibles, no es esos pecados horribles que vemos en la humanidad los que van a llevar a la condenación al hombre. Porque precisamente el ser humano está condenado, pero el Señor Jesús viene a librarlo de condenación. Pero se requiere que el hombre crea en Jesús como el Salvador. Pero si no cree, se queda así, como está. ¿Y cómo es que está? Bajo condenación. De tal manera que el único pecado que está sin perdón, el único pecado que no tiene perdón, el único pecado que lleva a un ser humano a la condenación eterna es el pecado de no creer en Jesús. Miremos aquí mismo en Juan, en el capítulo 8, verso 24. Juan capítulo 8, verso 24, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claro, ya estamos todos condenados a muerte, pero tenemos una opción, una única opción, no hay más. ¿Cuál? Jesús. El Padre Celestial envió a Jesús para que el mundo pudiera tener la salvación, para que fuéramos librados de la condenación eterna. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es creer en Jesús como el Salvador. Esta primera parte que nos dice el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado. Y ten presente, el único pecado sin perdón es no creer en Jesús como el Señor, como el Salvador. Regresemos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 y sigamos mirando la explicación de las cosas de las cuales el Espíritu Santo convence al mundo. Ya vimos el versículo 9 que se relaciona con el pecado. Ahora el versículo número 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mira eso tan especial. Justicia. Y la justicia está relacionada con el hecho de que Jesús iba al Padre. Jesús estaba aquí en la tierra, aún no había muerto. Él tenía que morir, luego resucitar y luego ascender, ir al Padre. Ese hecho de ir al Padre está relacionado con la justicia. El Espíritu Santo no solamente va a convencer al mundo de pecado, sino también de justicia. Va a convencer al mundo que la única posibilidad de justicia es Jesús y que Jesús vaya al Padre. Sobre esto el apóstol Pablo nos habla en Romanos. Le pido que nos ubiquemos por favor un momento en Romanos capítulo 4, verso 24 y 25. Romanos capítulo 4, verso 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira lo especial del verso 25. Habla que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, murió por nuestros pecados. Por eso murió. Pero luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Él murió para pagar la deuda de nuestro pecado, pero no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y para qué resucitó? Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 4, verso 25, que fue resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesús va al Padre y se presenta. Él dice, mire, ya hice este sacrificio. Y el Padre Celestial acepta ese sacrificio. Como el Padre Celestial acepta el sacrificio de Jesús, entonces nosotros fuimos justificados, si es que creemos. Basta con creer. Tú y yo tenemos que creer en esa obra de Jesús. Tú y yo tenemos que creer que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Tú y yo no podemos pagar. Tú y yo no podemos que porque nos vamos a portar bien ya vamos a pagar. No, porque al otro día nos portamos peor. Tú y yo lo que necesitamos es un Salvador. Por eso el Padre Celestial envió al mundo para que el mundo fuera salvo por él.
Nosotros debemos creer no solamente que estábamos bajo pecado, el Espíritu Santo nos ayuda a convencer de eso, pero también el Espíritu Santo nos quiere convencer de justicia, que la única posibilidad de ser justificados es creer en Cristo, porque Cristo ya pagó y se presenta al Padre y el Padre acepta ese sacrificio. Así que la justicia depende de Jesús, depende que nosotros creamos en Jesús, así somos nosotros justificados. Miremos aquí mismo en Romanos, en el capítulo número 10. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta declaración es sumamente importante y todo ser humano debía tener esto presente, lo debía tener clarito. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que un ser humano debe creer acerca del Señor? Que Jesús es el Señor y hay que confesarlo con la boca. Y debe creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Debe creer en la resurrección. Mire, lo que debemos creer es que Jesús resucitó de entre los muertos. Tal como dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que el Señor Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Tú y yo debemos creer eso. Algunas personas dicen, no, hay que creer que Jesús murió por nuestros pecados. Mira que en la palabra de Dios no dice que debemos creer o que una persona cree que Jesús murió por nuestros pecados, entonces es salvo. En ninguna parte dice. Pero sí dice aquí en el verso 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por supuesto, al creer que Dios le levantó de los muertos, estamos creyendo también que Jesús murió. Entonces, no solamente hay que creer que murió, sino que también resucitó. Si alguien cree que murió, pero no cree en la resurrección, no cree que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces no tiene salvación, no tiene la vida eterna. Todavía sigue condenado al pecado. Pero creyó que Jesús murió, pero no más, eso no le sirve. Tiene que creer que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. El Espíritu Santo viene a convencernos de esa justicia. Esto que el Señor hace, morir y resucitar, es un hecho de justicia. Y con esa justicia tú y yo somos justificados si creemos. Vamos nuevamente a Juan capítulo 16 y miremos la parte final. Juan capítulo 16 dice el versículo número 11, que el Espíritu Santo también va a convencer al mundo de juicio. Dice el verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mira, en la primera parte que está explicada en el verso 9, el Espíritu Santo nos quiere convencer que todos estamos bajo pecado y todos estamos bajo condenación por el pecado. En el versículo 10 nos quiere convencer, como lo explica allí, que la única posibilidad de justificación es Jesús, que creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Y el versículo 11, ese juicio está relacionado con el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Acerca de Satanás dice que ya ha sido juzgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido juzgado. No como los seres humanos tenemos una posibilidad de librarnos de ese juicio. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Debemos creer que todos tenemos problema de pecado, lo que explica en el verso 9. Y debemos creer que la única posibilidad de justificación está en Cristo, como lo explica el verso 10. Pero también es necesario creer que hay un juicio y que ese juicio está asociado con el diablo, porque el diablo ya ha sido juzgado. Quiero que me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo capítulo 25, verso 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está hablando del lago de fuego. Hay un lago de fuego donde las personas, ojo, por ejemplo, acá hay unas de esas personas, las personas que no creen en el Señor van a ser lanzadas en ese lago de fuego. Dice el verso 41, apartados de mí, malditos
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese juicio ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, allí en Juan capítulo 16, verso 11, nos asocia el juicio con Satanás. El juicio está asociado con el diablo. Ese diablo, el Satanás, ha sido ya juzgado. Él va a ser echado en el lago de fuego y eso va a ser un sufrimiento eterno. No solamente son 1000 años o 3000 años o 80.000 años. Es una eternidad de sufrimiento. Allí va a estar el diablo. Algunos piensan que el lago de fuego es el palacio donde Satanás manda. No, es el lugar donde Satanás va a ser atormentado toda la eternidad. Pero lo terrible es que las personas que no creen en el Señor Jesús van a ser echados también allí. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego, como lo hemos visto en Mateo 25, 41, ha sido preparado para el diablo y para los demonios, para sus ángeles, para el diablo y para todos esos ángeles que le siguieron a él en rebeldía. Pero los que no estén inscritos en el libro de la vida también van a ser lanzados allí al lago de fuego con Satanás y sus demonios. Querido amigo, ese es un asunto delicado. Quiero que volvamos aquí a Juan capítulo 16 para que terminemos con esa perspectiva. El verso 8 nos muestra entonces como el resumen del Evangelio. El verso 8 dice, Juan 16, 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Toda la humanidad tiene que creer, tú y yo tenemos que creer, que tenemos un problema con el pecado, por constitución. No nos podemos escudar en que yo no le hago mal a nadie, es que yo no fui, es que yo no sabía. No, tenemos que tener es una convicción. El Espíritu Santo está en este momento, te está trayendo esa revelación, te está convenciendo que tienes un problema con el pecado. Pero luego dice que también convencerá al mundo de justicia. El Espíritu Santo te está convenciendo con eso que yo te estoy diciendo, que la única posibilidad de ser justificado es creer en Jesús, que fue aceptado por el Padre Celestial en su sacrificio. Pero también el Espíritu Santo te está convenciendo de juicio. Si no crees en Jesús como el Señor y Salvador, si no inscribes tu nombre, o si no crees en el Señor Jesús para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida, entonces vas a ser lanzado al lago de fuego. El pecado nos pone al lado de Satanás, pero la justicia del Señor Jesús, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, hace que podamos estar al lado de Jesús. Si tú te quedas al lado de Satanás, entonces vas a ir donde Satanás va a ser echado, que es al lago de fuego. Pero si tú vienes al lado del Señor Jesús, entonces tú vas a tener vida eterna. No vas a estar en condenación. Esto es el Evangelio. En cortas palabras, en palabras breves, pero poderosas. Y el Espíritu Santo es esa obra de convicción. Tú y yo lo que debemos hacer es hablar, decir lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a las personas. Si el Espíritu Santo ha hecho esa obra en ti en esta noche, si antes no habías creído, pero ahora crees esto, si tú crees que estás condenado por el pecado y que la única posibilidad de justicia es Cristo y te puede librar de ese juicio, de esa condenación eterna, entonces, ¿qué tal si sellas eso que tú crees en tu corazón con una confesión por tu boca? Yo la voy diciendo y tú la vas repitiendo. Dile así al Señor: Dios mío, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Yo creo y confieso que he pecado. Y ese pecado me deja en condenación. Pero yo creo en la obra de Jesús. Yo creo que solamente puedo ser justificado por creer en Jesús. Y yo declaro que creo en Jesús. Yo declaro que Jesús es mi Señor. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo lo creo realmente.
Yo creo esto. Señor, perdona todos mis pecados y dame la vida eterna. Líbrame de la condenación. Desde hoy para siempre te seguiré. Gracias, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración con toda sinceridad, te felicito, porque literalmente has pasado de muerte a vida. Ya no estás más con Satanás, sino que ahora estás con el Señor Jesús. Ya no estás en condenación, sino que ahora tienes vida eterna. Ya no vas a ser echado al lago de fuego, sino que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. El único pecado sin perdón es el pecado de no creer en Jesús. Pero esta noche tú has sido libre de esto y todos tus pecados han sido perdonados. Ahora tienes vida eterna. Yo te recomiendo que sigas conociendo del Señor, que escuches la palabra de Dios, que estudies la palabra de Dios, que hables con Dios. Búscalo a cualquier hora. Habla con Él, que Él te escucha. Y no solamente te escucha, sino que te habla. Una manera muy práctica como te habla es por medio de la palabra. Te invito a que te reúnas con nosotros o que te reúnas en otra iglesia, en otra congregación donde te cuiden, donde te hablen la palabra de Dios, donde te digan realmente lo que dice la Biblia. Reúnete para que te fortalezcas espiritualmente, para que conozcas más del Señor y para que puedas ser usado por Dios para que otras personas como tus familiares, tus amigos, tus vecinos también puedan conocer del amor y del poder de Dios. Voy a hacer una oración para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición para cada persona que escucha este mensaje. Pido, Señor, que este mensaje llegue a muchas personas, Señor, y que tú los alcances con tu salvación. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo convenciéndonos, Señor, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por esa salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.